En el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 3, el verso 1. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, el verso 1. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 3, el verso 1. ¿Lo tenemos? Si lo tenemos también, qué bueno, en el screen. Pero si usted lo tiene en su Biblia, lo puede leer de su Biblia, que consideramos que siempre es muchísimo mejor, ¿verdad?, leerlo de su propia Biblia. Nos ponemos de pie, el que puede hacerlo, en reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es precisamente la misma presencia del Señor Jesús. Donde está la palabra de Dios, ahí está el Señor Jesús, porque Él es la palabra. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, si tenemos el tiempo, pero vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el verso primero en adelante vamos a leer, capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham nos tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es tu misma presencia, Señor. Tú eres la palabra, tu palabra es espíritu y vida, y tú eres, Señor, nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, esté obrando, Señor, poderosamente en nuestro interior, Señor, anidándose en nuestro espíritu para dar fruto al 100%, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando un poquito de la diferencia que hay entre la ley y la gracia. ¿De qué vamos a estar hablando? La diferencia entre la ley y la gracia. Todos conocemos lo que es la ley. El apóstol Pablo nos dice que la ley es justa, santa y buena, porque es la ley de Dios. Sabemos nosotros que la ley de Dios, que está condensada en los famosos 10 mandamientos que usted encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 20, esos mandamientos reflejan el carácter de Dios. Tenemos un Dios santo, no podría ser de otra manera. Él no solamente ha dado reflejo de su carácter a través de su ley, sino que a través de esa ley nos habla a nosotros de la condición que tenemos sin Dios y sin esperanza. Antes de Moisés, que fue quien recibió la ley en el monte Sinaí, no había una ley establecida.
O sea que cuando no hay ley, entonces no hay pecado. O sea, Abraham no conoció la ley. Recibió ciertas instrucciones de parte de Dios, por ejemplo, la circuncisión. Ahora no existía como ley lo que recibió Abraham en aquella época, en el monte Sinaí, muchos siglos después de Abraham. Ahora el tema, no vamos a hacer un detalle histórico ahora, yo quiero enfocarme en la diferencia entre la ley y la gracia. La ley es algo que condena al hombre. ¿Me expliqué? Condena la ley al hombre. ¿Por qué lo condena? Porque cuando usted escucha la ley y usted ve en su propia vida que está quebrantando esa ley, se reconoce como pecador. Pero la ley nunca salvó a nadie. La ley nunca salvó a nadie. El Antiguo Pacto, así también conocemos por ese nombre al Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Pacto, Dios se había revelado a Moisés estableciendo la ley, los famosos mandamientos. Allí también se le dio instrucciones a Moisés de cómo tenía que relacionarse la nación de Israel con él. Por eso le mandó a construir un tabernáculo que era un reflejo del santuario celestial. Moisés vio en visión lo que en el cielo hay. Entonces hizo una maqueta o a escala, mucho menor por supuesto, de lo que es el cielo. Hizo el tabernáculo en el desierto. Conocemos la historia, muchas veces hemos hablado de eso. Ahora el tema es que luego de ese tabernáculo se construyó un templo en la ciudad de Jerusalén. ¿Quién lo construyó? Salomón, el hijo del rey David. Salomón construyó el templo de Jerusalén imponente, pero también ya era una maqueta mucho más grande que el tabernáculo en el desierto, porque era un lugar fijo, permanente en la ciudad de Jerusalén. Allí se hacían los mismos sacrificios, allí se hablaba lo mismo, allí ministraban las mismas órdenes sacerdotales en el templo, así como también se hacía en el tabernáculo. Había un orden sacerdotal propio de la ley. Ese orden sacerdotal era el sacerdocio levítico. Esa ley también conocida como la ley mosaica. ¿Por qué mosaica? Porque era producto de la revelación que recibió Moisés de parte de Dios. De ahí viene el nombre mosaico. Entonces, esa ley le hablaba a la nación de Israel de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Entonces, cuando hay ley, es porque hay pecado. Si usted va conduciendo por la carretera y usted ve una señal que dice 70 millas por hora, por ejemplo la velocidad máxima aquí en el estado de Michigan, entonces usted sabe que si supera ese límite de velocidad, entonces usted está quebrantando la ley estatal del límite de velocidad. Es probable que si usted conduce de esa manera, un policía lo detenga y le ponga un ticket por alta velocidad. Ahora el tema es que usted conoce la ley y porque está viendo la señal y usted sabe que si supera ese límite lo van a condenar, porque quizás también usted no tenga una licencia de conducir, o sí, no importa, el ticket va a venir igual, pero entonces si no tiene una licencia de conducir, si no tiene un seguro para su carro, que es también que la ley lo exige, entonces la condena va a ser mayor. Eso es lo que provoca la ley. El apóstol Pablo nos habla y nos dice que la ley, entonces siendo justa, santa y buena, nunca ha salvado a nadie. Porque la ley, repito, condena. Mira el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, junto al Señor Jesús, fueron los últimos profetas del Antiguo Pacto. Cuando digo Antiguo Pacto, me refiero al Antiguo Testamento. Juan el Bautista, mire la manera en la que él ministraba en las aguas del río Jordán. Mire cómo él se vestía y lo que comía. Dice la Escritura, dice que Juan estaba vestido de pelo de camello
y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No era langosta, ¿verdad?, de mar, era la langosta, los chapulines, como se dice, ¿verdad?, ese tipo de langosta. Eso era lo que comía Juan el Bautista. La langosta era un alimento limpio, ¿verdad?, pero no así el pelo del camello. Recordemos que el camello era un animal inmundo bajo la ley, pero sin embargo ahora Juan el Bautista, ¿verdad?, que era un profeta y había sido llamado a ser un sacerdote, al igual que los sacerdotes que ministraban en el templo, él, por llamado y propósito divino, no se vestía como un sacerdote, no comía las comidas que los sacerdotes comían en el templo en Jerusalén, no ministraba de la misma manera, él no estaba en un templo de Jerusalén, sino que él estaba ¿en dónde? En el desierto. Él hablaba y predicaba la ley a todos aquellos que iban a escucharle. Dice la Escritura de que estaba predicando en el desierto, y que decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, dando la impresión clara de que todavía no se había manifestado hasta ese momento, pero estaba en camino. ¿El qué? El reino de los cielos. El reino de los cielos es lo que hay en el cielo y que Dios prometió que había de enviar aquí a la tierra. Ahora, dice la Escritura, que cuando él estaba predicando, entonces él seguía invocando al profeta Isaías, por ejemplo, lo voy a leer nuevamente, que dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No encontramos acá ninguna connotación de gracia, de perdón. No había en su mensaje el perdón, porque en la ley el perdón prácticamente no era limpiado. El perdón era algo ilusorio. El pecado no era limpiado realmente en el tiempo de la ley. Pero pastor, y los sacrificios de animales, que eran precisamente a consecuencia del pecado de los israelitas. Quizás es muy lógico que nos preguntemos eso. Yo quiero decirle que si bien los sacrificios de animales, el derramamiento de sangre de animales inocentes, como las ovejas, los machos cabríos, hasta las palomitas que se sacrificaban en el templo, esa sangre no tenía poder de limpiar el pecado, solo lo cubría. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, esa sangre derramada, tanto en el tabernáculo como luego en el templo, no tenía poder para limpiar el pecado, porque hay una sola sangre que puede limpiar el pecado del ser humano, y esa es la sangre de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que murió por nosotros en la cruz, derramó hasta su última gota de sangre, y esa es la sangre que limpia el pecado del hombre. Entonces usted ve ahí de que la ley entonces no tenía capacidad de salvar. No salvaba la ley, pero la ley mostraba, ¿verdad?, la condición pecaminosa del ser humano, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Por eso ahora encontramos conjugados aquí en esta escena, ¿verdad?, donde vemos el bautismo de Jesús. Si usted sigue leyendo en el verso 13, que habla que vino Jesús de Galilea, Juan al Jordán, ¿para qué? Para ser bautizado por él. Dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan el Bautista sabía quién era ese que venía. Era ni más ni menos que su propio primo, 6 meses menor que él. Pero ahora él estaba en el desierto, no estaba ministrando como un sacerdote en el templo. Él estaba como un profeta y estaba predicando la ley. Estaba predicando un ministerio que condenaba.
Pero ahora estaba por manifestarse a los ojos de todos ellos el ministerio que realmente salva, el que da vida y vida eterna, que es el ministerio del Señor Jesús. Entonces aquí vemos de que después le dijo Jesús en el verso 15, Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, de luego que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos como la mano de Dios, la voz de Dios, se manifestó en favor del Hijo de Dios, el que el Padre había enviado para buscar y salvar lo que se había perdido, lo que la ley había condenado. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Bendito el nombre del Señor. Entonces, recuerde, la ley condena, la ley no limpia los pecados, los cubre, pero el único que puede salvar es el Señor Jesús. Y aquí lo vemos nosotros siendo bautizado, comenzando su ministerio en las aguas del río Jordán. Entonces Jesús fue bautizado, como eran bautizadas multitudes que llegaban, ¿verdad?, al apóstol, a Juan el Bautista, y entonces eran bautizados también. Pero ese bautismo no era para salvación, era un bautismo de arrepentimiento, porque inclusive muchos de los que Juan había bautizado luego fueron bautizados con el bautismo en el nombre del Señor Jesús, que en otras palabras es lo mismo que decir o citar Mateo capítulo 28, el verso 19, que dice que id y predicad el evangelio a toda criatura y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la verdadera fórmula bautismal. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora digo que es la verdadera fórmula bautismal porque lo registra la palabra del Señor, y fue el mismo Señor Jesús quien dio esa orden. Así que fue Jesús que dijo que hay que bautizar a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué menciono estas cosas? Para que veamos el contraste entre la ley y la gracia. La gracia viene con Jesús. Jesús es la gracia divina. La gracia salva, la gracia perdona, la gracia provee limpieza y perdón de los pecados. La ley no lo hacía. Por eso es tan importante nosotros conocer el significado de cada cosa y las diferencias que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Para decirlo nada más, pero no lo voy a desarrollar, el antiguo pacto es el pacto que Dios hizo con una nación, la nación de Israel. El nuevo pacto es un pacto mucho más amplio que Dios hizo, no con nadie como nación, sino que Dios hizo con su propio Hijo. El Padre y el Hijo pactaron. ¿Pactaron para qué? Para que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna, indistintamente de su filiación nacional, indistintamente de sus capacidades, indistintamente de su conocimiento. Todos aquellos que creen en el Señor Jesús y creen que Él es el Salvador son salvos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está la diferencia. La ley condena. El apóstol Pablo dice que el problema de la ley es que no lo podía salvar a él. Entonces se sentía miserable. En un lugar en la carta de los Romanos él dice: miserable hombre de mí, porque yo queriendo hacer lo bueno no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el espíritu de Pablo quería hacer lo bueno, pero había una ley también que gobernaba su cuerpo, su vida, que era la ley del pecado, la ley de la carne, lo que anida ahí el alma humana, y eso es lo que no quiere hacer la voluntad de Dios.
Nosotros no somos diferentes a Pablo. Nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos un cuerpo. Y si nosotros no somos gobernados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, nuestro espíritu queda sin gobierno también. Porque el deseo de Dios no es gobernarnos a nosotros directamente y utilizarnos como títeres. No, el deseo de Dios es avivar, despertar nuestro propio espíritu humano para que tome el control de nuestra propia vida. De eso se trata, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Esto no es una religión. En el antiguo pacto se proclamaba una religión, la religión judaica, mosaica, pero en el nuevo pacto se habla de una relación. En el antiguo pacto no había milagros, pero en el nuevo pacto Jesús lo primero que comienza a hacer en su ministerio son milagros. Sanaba enfermos, abría los ojos de los ciegos, ¿verdad?, libertaba a los endemoniados, resucitaba muertos, hacía diferentes obras y maravillas porque era propio de lo que él había venido a traer. Todo eso lo traía él porque lo traía del cielo. Él es la palabra viva de Dios y hoy está también entre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Si usted cree realmente que Dios ha enviado a su Hijo para salvarlo de sus pecados, entonces usted debe de comprender que cuando nos salva de los pecados, quiere decir que salva nuestra alma y esa salvación incluye todo. No nos salva una parte, no nos salva un brazo, una mano, la cabeza o el corazón. Cuando Dios salva, salva completo. Amén. Quiere decir que se salva nuestra alma, pero también el deseo de Dios es sanar nuestro cuerpo, porque también lo quiere salvar. ¿Por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué vienen los problemas físicos del ser humano? ¿Sabe por qué? Por el pecado. De no existir el pecado, no existiría la enfermedad. De no existir el pecado, no existiría la muerte. Pero precisamente porque está el pecado es que hay enfermedad y es prima hermana de la muerte. Por lo tanto, la gente se enferma y al final terminan muriéndose, como dice la Escritura, que es necesario que todos los seres vivos como nosotros un día tengamos que morir, pero después de esto viene el juicio. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ser conscientes nosotros de que lo que vino Jesús a establecer no es la condenación, sino la salvación. Fíjese que Jesús actuó muy diferente a Juan el Bautista en su ministerio. Cuando le presentaron a una mujer adúltera, sorprendida en el mismo acto de adulterio, Jesús le dijo: el que sea sin pecado, a los que estaban acusándola, que arroje la primera piedra. Y entonces esta mujer quedó allí sola porque todos se fueron, porque obviamente comprendieron que había pecado cada uno de ellos. No tenían la capacidad moral para arrojar una piedra. ¿Por qué? Porque todos somos falibles, hermanos. Por eso, desde ese momento, tenemos que ser conscientes de que no tenemos la capacidad moral como seres humanos para juzgar a nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? No podemos condenar a nadie. No debemos de hacerlo porque eso es labor de Dios. Dios es el que juzga, Dios es el que condena. ¿Pero va a condenar? Claro que va a condenar. ¿Por qué? Porque la ley es la que condena. Y parte de la predicación también es el mensaje de arrepentimiento. Algo que escasea en nuestros días hoy. El mensaje de Juan el Bautista se da muy poco, pero lo más importante no solamente es el mensaje de arrepentimiento, porque ¿de qué me sirve decirle a las personas, a mí, mira, tú eres un pecador, tú te vas al infierno, tú estás así, que esto no es, bla, 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 y lo dejo ahí? El tema es que le tengo que hablar de la gracia de Dios, que eso sí es lo más importante. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es la gracia la que salva. Nosotros traemos el mensaje, ¿verdad?, de arrepentimiento,
pero también tenemos que dar el mensaje de salvación. Y el único que salva es Jesucristo. La ley, repito, no salva, nunca salvó a nadie. El único que salva es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos instruyamos en la palabra de Dios. Que analicemos, que estudiemos, que miramos y oremos, hermanos, para ver qué es lo que Dios nos revela a través de lo que estamos estudiando. Porque si no, podemos quedarnos, como algunas personas se quedan, con un mensaje condenatorio. Un mensaje donde todo el mundo va al infierno, donde todo el mundo se porta mal. Y claro que sí que pueden existir esas posibilidades. Yo no creo que aquí exista eso. Yo creo que los que están aquí son lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿No se pone contento con eso? Bueno, el tema no es lo que yo pueda decir, es lo que usted pueda sentir. Amén. Es lo que usted pueda sentir. Porque todos tenemos una conciencia vivificada, despertada. No de balde existe el Espíritu Santo en nosotros, que es el que está despertando nuestra conciencia y mostrándonos con la ley cuál es nuestra verdadera posición delante de Dios. Y si encontramos que hay pecado, ¿qué nos dice la gracia de Dios? Que tenemos que confesar los pecados, que tenemos que arrepentirnos de ellos y que tenemos que aferrarnos a Jesús, porque Jesús es el único que nos puede salvar. Amén. No nos va a salvar la educación, no salva a nadie una carrera universitaria, eso no salva, es muy bueno estudiar, no va a salvar a nadie, ¿verdad?, una posición financiera cómoda, no va a salvar a nadie una cuenta bancaria engrosada, no va a salvar a nadie, ¿verdad?, una buena posición económica, ni las propiedades que tenga, ni los vehículos que tenga, no va a salvar a nadie la capacidad o el nivel cultural que tenga, la clase que tenga, quien sea, donde haya nacido, el color de piel. No, eso no salva a nadie, queridos hermanos. El único que salva, el único que hace ese milagro glorioso es el Señor Jesús. Por eso es tan importante aferrarnos a la gracia de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a diferenciar claramente que el único Salvador es Jesucristo. Y cuando más aprendemos de Él y cuanto más vivamos y practiquemos lo que el Señor Jesús hizo y cuanto más anhelemos parecernos a Él, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista hizo lo que fue enviado a hacer, pero Jesús también hizo lo que fue enviado a hacer. Vino a completar, ¿verdad?, la obra que había comenzado la ley, y eso es lo que siempre ha sucedido. Por eso el apóstol Pablo nos dice que la ley, repito una vez más esto, la ley es justa, santa y buena, pero la ley no puede salvar. El único que nos salva, el único que nos puede llevar a exclamar como exclamó Pablo, diciendo de que miserable hombre de mí. Pero, ¿por qué? Porque no podía hacer ni cumplir la ley, hermano. Le voy a decir algo más. Nadie sobre esta tierra ha cumplido la ley a excepción del Señor Jesús. Si hay alguien que me diga, yo, pastor, yo cumplo la ley, yo solamente le tengo que decir mentira. Todos somos pecadores, todos hemos quebrantado la ley en una manera y todos estamos en la posibilidad de volver a quebrantar la ley. Nadie está blindado de eso, hermanos queridos, porque se puede pecar de acción, de comisión o de omisión también. Esto quiere decir que yo puedo pecar con la vista, puedo pecar con mi mano, puedo pecar de diferentes maneras, ¿verdad? Y de eso voy a ser juzgado por esa misma ley. Pero ¿quién es mi Salvador? Jesucristo. Esa mujer que fue condenada por la sociedad de aquella época, gobernada por la ley, dice la Escritura que mujer, ¿dónde están?, le dijo el Señor, los que te condenaban. Se levantó la mujer, ¿verdad?, que estaba allí esperando las pedradas de todos aquellos,
y no había nadie. Bueno, ellos no te condenaron, ni yo tampoco. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ni yo tampoco. Yo no sé lo que pudo haber experimentado en ese momento aquella mujer, pero habrá sido una sensación de libertad inmensísima. Sentirse perdonada, algo que la ley no hacía, porque la ley no daba perdón a nadie. El perdón verdadero, genuino, lo da el Señor Jesús. ¿Podemos darle gloria a Dios? Si hay pecadores hoy están escuchando esto, yo quiero decirles también a los que están viendo allí el video, escuchándolo obviamente, yo quiero decirle que si usted se siente condenado, si usted siente que hay pesadumbre en su corazón, en su interior, si usted sabe que el camino de vida que está llevando no es lo mejor, si usted sabe que está desagradando a Dios con sus palabras, con sus acciones, con su vida, hay uno que salva, y ese que salva es Jesucristo. Si usted se siente pecador o pecadora, ¿sabe por qué? Porque ya está conociendo la ley de Dios. Porque el que no conoce realmente la ley de Dios, no siente absolutamente nada. No es condenado por la ley porque no la conoce. Es ignorante de la ley. Pero cuando alguien sabe que lo que está haciendo es algo malo, es porque sabe que la ley le dice que no lo debió hacer nunca, pero lo hizo. Pero si lo hizo, hay esperanza. Si pecó, hay salvación. Si desobedecimos a Dios, hay salvación para todos aquellos que creen en Jesucristo. Y cuando Jesucristo salva, salva por completo. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús nos salva y la Biblia nos promete vida eterna. Hay muchos versículos que por razón de tiempo yo no voy a dar, ¿verdad? Mire, tenía varios apuntes aquí, un montón de versículos, no los voy a leer, pero voy a mencionar algunos de acuerdo al tiempo que nos vaya restando, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer el pasaje que se encuentra en... Bueno, esto ya lo mencioné, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Donde aquí vemos que lo que se dice en la palabra, que el pecado, y eso ya lo hemos manifestado, que trae, ¿verdad?, ese arrepentimiento es porque hemos escuchado que la ley estaba y que después de arrepentirnos, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Tenemos que buscar la salvación. ¿Cómo buscar la salvación? En la misma ley, el mismo Espíritu que nos hizo ver la ley y nuestra condición pecaminosa, nos va a mostrar al Salvador. Amén. No soy yo, no es el predicador, no es el hermano, no es la iglesia el que le va a mostrar el Salvador a usted. Es el Espíritu Santo de Dios. Así opera la gracia divina. La iglesia predica el Evangelio. La iglesia no obliga a nadie a arrepentirse. La iglesia predica el mensaje. Usted tiene la opción de creerlo o no creerlo. Nadie es obligado a creer. Nadie es obligado a aceptar lo que la Biblia dice. Pero hay uno solo que influye en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que es el Espíritu de Dios. Si nosotros somos compungidos, no sé si me explico el término compungido, somos estimulados a darnos cuenta de que necesitamos un Salvador porque estamos perdidos, bueno, ese lo hace el Espíritu Santo de Dios. No soy yo, no es nadie de los hermanos que a usted le hable, porque mire, yo conozco gente que por años y años han escuchado el mensaje del Evangelio y nunca se han arrepentido de sus pecados. Pero cuando llega el Espíritu Santo y les muestra su verdadera condición, entonces sí claman por un Salvador. Porque el Espíritu Santo te va a mostrar la necesidad, pero también te va a mostrar la salida para ese problema. El hombre puede mostrarle a usted la salida y decirle, mira, mostrarle su problema, pero no le va a mostrar por lo general la salida del problema.
Todo eso es algo, una carencia muy humana. No es una crítica que hacemos a las personas, a las organizaciones, sino sencillamente que la gracia de Dios opera de esta manera. El Espíritu Santo nos habla de la situación pecaminosa en la cual vivimos sin Dios y sin esperanza. Y si estamos atravesando luchas, dificultades, dolores, angustias, si estamos sufriendo opresiones, es porque de alguna manera Dios nos está mostrando la necesidad de buscar salvación. Entonces es el Espíritu Santo que nos habla y que nos está mostrando que si bien estamos totalmente perdidos, irremisiblemente perdidos y condenados al infierno, hay un camino de salvación. Ese camino es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que es hora de que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, si aún no lo hemos hecho, y sencillamente, si seguimos, no vamos a seguir ninguna ley, porque la ley no sirve más que para mostrarnos nuestro engañoso corazón. Usted ya sabe, creo yo, de lo que estamos aquí, de que tenemos un engañoso corazón. La Biblia lo menciona. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Se dio cuenta lo engañoso que es nuestro corazón? ¿Se dio cuenta que un día usted tiene deseos de buscar a Dios, pero al otro día el engañoso corazón lo convence y le dice: no, no es hora, no es tiempo? Otro día es otro pensamiento. Después pasan unos días y otra vez usted siente el deseo de búsqueda de Dios, pero luego se disipa ese deseo, porque lo que está sucediendo es que seguimos gobernados por el engañoso corazón. Lo malo que hay en nosotros es nuestro corazón, es nuestra alma. Nuestra alma quiere diversión, nuestra alma quiere variedad, entretenimiento, perder el tiempo, ir para aquí, ir para allá, ir a donde el engañoso corazón quiere llevarlo. Entonces, eso quiere nuestro corazón. Nuestro corazón quiere fama, dinero, riqueza. Nuestro engañoso corazón quiere tantas cosas para parecer, ¿verdad?, que somos exitosos en la vida. Pero quiero decirle que sin Dios nadie es exitoso. El verdadero éxito proviene de una vida puesta en las manos de Dios, de un corazón lleno del Espíritu Santo. Si usted quiere vivir una vida exitosa, entonces viva de la mano de Dios. Entregue su corazón al Señor Jesús. Dígale: Señor Jesús, limpia mi corazón. La palabra de Dios promete en el antiguo pacto que habría de venir alguien que pondría espíritu nuevo y corazón nuevo en todos aquellos que creyesen. No era para el tiempo de la ley, era para el tiempo de hoy, cuando apareció Jesús. Él es el único que puede darle a usted y que me dio a mí un corazón nuevo, una vida nueva en Cristo. Él puede cambiarnos por completo, y lo más negro que sea nuestro corazón, tiene solución. Tiene solución. No hay corazón rocoso, pétreo, ennegrecido por el pecado, que no pueda ser derretido como la cera por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que hay esperanza para el que sabe que es pecador. Ahora el asunto es reconocerse verdaderamente pecador, porque muchas personas emocionalmente también pueden decir: estoy pasando un mal momento. Bueno, es propio de la vida cuando nos empezamos a aliviar un poquito de ese mal momento y decir y seguir el consejo de que da el mundo, el que dan los expertos. Dice: bueno, así es la vida, es un alto y un bajo. Yo quiero decir que la vida no es esa. El hombre sin Dios es un hombre sin esperanza y sin vida. El apóstol Pablo dice que estando muertos en delitos y en pecados, así era nuestra vida antes de conocer al Señor Jesús. Conocíamos la ley, pero
no hacía media en nosotros. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí antes de ser cristianos no sabíamos que robar era malo? ¿Verdad que lo sabíamos? Yo recuerdo, yo era ateo, no creía en Dios. Hasta la edad de 23 años yo no creía en Dios. Me parecía una ridiculez todo eso. Me parecía que solamente ir a una reunión de iglesia era para cosas para viejitos. Yo quería vivir la vida, yo decía, no me importaba eso. Ahí van los débiles, ahí van los quebrados, ahí van las personas, ¿verdad?, que no tienen razón de vivir. Yo creía que tenía mucha razón de vivir, yo me creía independiente, ingobernable, yo me creía con todo el derecho y la capacidad de decidir por mí mismo mi propia vida. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Que cada vez me hundía más y más en el pecado. Gracias a Dios, un día el Señor Jesús llegó a mi vida y abrió mis ojos, mostrándome que yo por mí mismo no podía hacer nada. ¿En dónde quedaban esas ideas, verdad, de ateísmo? ¿En dónde quedaron todas aquellas ideas de luchar por sí mismo, de la confianza personal, del desarrollo intelectual, de la capacidad propia, ¿verdad? Porque hay muchos habladores que hablan muy bien de esas cosas y convencen a multitud de incautos, ¿verdad?, haciéndoles creer que ellos tienen el poder intelectual, el poder mental para cambiar su vida. Y no lo pueden conseguir nunca. El único que verdaderamente cambia es el Espíritu de Dios, porque hemos recibido al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a orar en esta hora. Si hay personas aquí que están controladas, ¿verdad?, por su mente, por su corazón, hay esperanza. Se sienten pecadores, ¿verdad? Hay esperanza en Cristo. A los amigos que ven esto y todavía no conocen realmente a Jesús, solamente de oídas le había oído, porque quizás nunca escucharon el verdadero mensaje de salvación y a lo mejor escucharon solo el mensaje de condenación. El mensaje de condenación te lo enseña la escuela también. Te dice, si tú no estudias te vamos a poner un 0. Si tú no estudias vas a ser un inútil toda la vida. Si tú no haces lo que te enseñan en la escuela, entonces vas a ser una mala persona. Si tú no estudias, si tú no vienes a la escuela, ni no sigues las directrices que te damos aquí, vas a ser tan mala persona que vas a terminar vendiendo droga, que vas a terminar prostituyéndote en la calle, que vas a terminar robando, vas a terminar delinquiendo. Eso es lo que enseña la sociedad actual en la que vivimos. Eso es lo que escuchan nuestros niños en las escuelas públicas especialmente. Eso es lo que están empapados, embuidos. Y entonces los niños, ¿verdad?, son niños y todavía no pueden tomar decisiones propias, pero van creciendo con esa idea de que, bueno, ellos pueden superarse a sí mismos si así lo quieren y lo deciden. Yo quiero decirle que eso es falso, completamente falso. El único que puede llevarnos a superarnos en la vida es el Señor Jesús. Por eso yo le invito a ponernos de pie en esta hora, gloria a Dios, y vamos a hacer una oración. La ley nunca salvó a nadie. La ley no tiene poder para limpiar los pecados, porque la sangre de toros, machos cabríos, de carneros, no puede limpiar el pecado. ¿Por qué? Una vez alguien me preguntó eso ya hace mucho tiempo. ¿Por qué no puede limpiar el pecado la sangre de un animal? Porque es un animal. Los animalitos son inocentes y no tienen pecado. ¿Sabe por qué no tienen pecado? Porque no son conscientes de la ley. ¿Me estoy explicando? Pero eso era una sombra que Dios quería mostrarnos y mostrar a la nación de Israel, cosas que poco entendieron. El animalito no puede, la sangre de ese animalito no pudo limpiar el pecado de nadie, porque no tenía conciencia del pecado. Pecó un corderito, pecó un toro, un becerro,
cometió pecados, no hay ley para ellos. La ley está para nosotros. Por eso, no puede la sangre de un animalito limpiar el pecado de nadie. Es solo la sangre del Hijo de Dios, que se hizo carne, se hizo hombre como usted y como yo, totalmente consciente y nunca quebró la ley de Dios. Yo estoy hablando en nombre de ese Hijo, en representación del Hijo de Dios. Hoy estoy hablando esto como un embajador de Cristo. Esa es mi tarea. Cuando alguien predica el Evangelio, es un embajador de Cristo. Usted lo puede ser. Créalo, que si usted tiene mensaje de salvación, usted es un embajador de Cristo. Entonces, con esa actitud, nosotros tenemos, y esa conciencia, tenemos que proclamar el Evangelio y creerlo, indistintamente de nuestra situación personal. Porque lo que usted predica no es lo que originó su mente y su corazón. Lo que usted predica, lo que usted enseña, es lo que viene del corazón de Dios. Dios lo dejó impreso aquí en este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Especialmente en el Evangelio de la Gracia. ¿Cuál es ese Evangelio de la Gracia? Pregunto. Yo respondo con otra pregunta. ¿Cuál era el evangelio de la condenación? Cuando digamos, como debemos de decir, el antiguo pacto, ahí tenemos la respuesta de cuál es el evangelio de la gracia, el nuevo pacto. El Nuevo Testamento es un nuevo pacto. Un nuevo pacto con la nación de Israel que hizo Dios. No, eso lo hizo el evangelio del antiguo pacto. La palabra, que no era evangelio, déjeme decir, me estoy equivocando. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Nunca el antiguo pacto fue proclamado como una buena nueva. La única buena nueva que el ser humano ha escuchado es el evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio significa buenas noticias, buena nueva. El Evangelio de la Gracia es una buena noticia. La buena noticia que todos los hombres tienen que oír. Por eso necesitamos personas que prediquen el Evangelio. Que vayan y le prediquen al mundo, a su familia, a sus conocidos, que hay un Salvador. Que si bien la ley los ha condenado, hay salvación para ellos. Hay muchas almas esperando escuchar algo semejante. Hay personas que desean salir del pozo en el que están y no pueden. En el pantano donde están. Quizás usted diga, yo no estoy en un pantano muy hondo, pero te llegó a las rodillas el barro, al estómago, al cuello, y hay otros que se están hundiendo y ahogando en el fango del pecado. A todos el Evangelio de la Gracia les habla. No importa el grado o la condición en la cual estás hundido en el pecado. Lo importante es el deseo que tienes de salvarte. El que se está ahogando en medio del océano grita desesperadamente, aunque sabe que nadie lo escucha. Ahí invoca a Dios. Sálvame, Dios mío. Alguien, socorro. Help. Gritan las personas cuando están agonizando y saben que no hay esperanza para ellos. El cristiano no grita help. El cristiano ante la muerte la enfrenta con valor, porque sabe que después de esa muerte viene la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren tener esa esperanza? ¿Cuántos desean salir de la opresión que el enemigo aplica sobre sus vidas?
Porque cuando alguien vive en la condición de pecado, el enemigo de nuestras almas tiene poder sobre nosotros. ¿Qué me estoy diciendo? Explíqueme. Estoy diciendo que cuando nosotros estamos en el pecado, somos conscientes de él y perseveramos en esa condición, entonces el enemigo tiene acceso, o sea, tiene entrada, tiene la capacidad de hacernos la vida más difícil. Más todavía, pastor, más difícil de lo que yo he vivido. La infancia que tuve, fracaso tras fracaso. La vida me dio la espalda. La vida me cerró puertas. Eso ha hecho la vida. Pero detrás de todas esas puertas cerradas hay un propósito. ¿Sabes por qué esas puertas se cerraron? ¿Y por qué sufrimos lo que hemos sufrido? Porque Dios es un Dios de propósitos. El propósito de Dios era afligirme, enfermarme. Dios no quiere la perdición de nadie, pero a veces Dios usa esas situaciones para quebrantar nuestro engañoso corazón, para que lleguemos a la conclusión final: soy pecador, soy pecadora, necesito salvación. ¡Ay! Quiere llegar el Espíritu Santo. Necesito un Salvador. El único Salvador es Jesucristo. ¿Habrá alguien hoy aquí que necesita salvación? Levante la mano en el lugar donde está. ¿Habrá alguien que le diga al Señor: Señor Jesús, yo quiero cambiar mi vida? Quiero que mi vida sea diferente. Quiero sentirme una persona nueva en Cristo, una persona libre. Levante la mano. ¿Habrá alguien que nos está viendo que diga: sí, yo quisiera creer, pero me cuesta, le cuesta creer? ¿Sabe por qué nos cuesta a veces creer? Porque nos han defraudado tanto, nos han mentido tanto, que ya nos cuesta creer a cualquier cosa. Pero tú analiza lo que hemos venido hablando. Hemos hablado de la mentira, de señalar el pecado en el engañoso corazón. Estás libre de pecado. Es tu alma blanca, cristalina, transparente. ¿Lo es? Entonces, si no es así, estás confirmando que lo que estuvimos hablando hasta aquí es verdad. Y si es así, que vivimos en el pecado y nuestra alma engañosa, sí engañosa, porque nos dice hoy no mañana. Mañana es el día de salvación. Y el mañana no es tuyo, no es mío. El mañana siempre es de Dios. Hoy es día de salvación, dice la Escritura. Hoy tenemos la oportunidad. No sé si salimos de aquí, un accidente y se termina nuestra vida aquí. No sé, ni quiera que eso pase, no quiera Dios que eso pase. Pero puede pasar, porque nadie tiene la vida comprada. Habrá alguien allí viendo el video que diga: yo necesito a Jesús, porque si es verdad, soy pecador y quiero cambiar. ¿Se podrá? Sí se puede. Se puede ser salvo. Si vino el mensaje de condenación y nos ha mostrado nuestra condición pecadora, también tenemos que creer al de la salvación. Si no fuera así, entonces
sería todo un engaño, ¿verdad? Toda una mentira. ¿Qué esperanza tendría esta humanidad? ¿A dónde vamos a ir a parar? Mira el mundo como está. ¿Tú crees que no es consciente de que son pecadores? Algunos no, porque el apóstol Pablo nos dice que su conciencia ya está cauterizada. Eso significa que ellos están ajenos a todo lo que es pecado. Siguen viviendo y van a seguir viviendo a menos que la gracia todopoderosa de Dios los alcance. De la misma manera vivirán, insultando, revolcándose en el fango, siempre teniendo las mismas ideas, los mismos pensamientos, siempre ese futuro tan oscuro, siempre viviendo sin esperanza. Un día respirando más hondo, pero el otro día de vuelta, ¡pum!, como un mazazo en la cabeza, donde ya no se quiere despertar, donde ya cuesta levantarse. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para vivir qué? Levantarse para vivir sin fe, sin una salida. ¿Para vivir qué? Cristo es la salida. Hay una sola puerta abierta delante de los hombres. Se llama Jesucristo. No son las religiones, no es la capacidad, es Jesús. Habrá alguien hoy, insisto una vez más, y levante la mano donde esté y vamos a orar. Si hay alguien allí también en su casa, en su hogar, ponga una mano en el corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gloria a Dios. Habrá alguien que quiere poner su mano en el corazón y decir: Señor Jesús, yo te necesito hoy. Si tu presencia conmigo no va, levanta la mano. Levanta la mano. ¿Y por qué tengo que levantar la mano? Tienes que levantar la mano por la sencilla razón que la fe se debe de manifestar. ¿Le puedes decir a alguien que se está ahogando que cierra la boca? Ya no grites por socorro. Claro que no. ¿Se va a callar? No, va a gritar más fuerte. Porque si escucha que alguien le está diciendo eso, le brota automáticamente la esperanza de que hay alguien que le puede oír, que le puede socorrer. Y de eso se trata esto. Estás al borde del abismo. Oye bien, al borde del abismo. Sin Cristo estamos al borde del abismo, en pendiente, en caída. Pero a nosotros nos parece, al engañoso corazón le parece que todo va bonito, que todo va bien, que todo va a superarse, que todo así, asá. Pero otro día nos despertamos, se despierta y nuevamente la oscuridad. Hoy es día de salvación. Hoy es día de creer. Hoy es el día de Dios. Hoy. Ahora. No postergar. Decirle sí, Señor Jesús. ¿Nos cuesta? Nos cuesta. El orgullo nos quiere sostener, pero el orgullo no pudo sostener nunca a nadie. El pecado más grande de Satanás fue el orgullo. No quiso humillarse nunca. El evangelio de la gracia es para humillados.
porque el evangelio de la ley, o sea, el mensaje de la ley era condenación. Cuando nos reconocemos pecadores, entonces automáticamente nos humillamos. Quizás tú digas, yo por dentro estoy humillado, lo puedo hacer mañana. Recuerda lo que dijimos, el mañana no es nuestro, no es tuyo, no es de nadie. El mañana le pertenece a Dios. Pero yo soy joven, soy sano, soy fuerte, ya superé muchas cosas en la vida, salí adelante, no necesito de la ayuda de ningún Dios. Qué engañoso es el corazón del ser humano. No necesito la ayuda de ningún evangelio. Yo era así. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo era así. No necesito ayuda de Dios. Yo puedo arreglarme solo. Siempre viví de esa manera, independientemente. Yo no quiero que nadie me gobierne. Pero un día entendí que tenía que ser gobernado por el mandato del reino de Dios, que solo el Espíritu Santo con amor nos da. Si queremos el cielo, hay que humillarse, porque Dios exalta lo que se humilla, pero el orgulloso Dios no lo va a honrar nunca. Nunca. Vamos a orar. Vamos a orar. Mientras seguimos alabando al Señor, vamos a hacer una oración aquí. Si alguien quiere la salvación, levante la mano donde está. Gloria a Dios. Y vamos a orar. Si alguien está enfermo, levante la mano donde está. Y vamos a orar. Si alguien necesita libertad, levante la mano y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Él está aquí. Es el Señor Jesús. Yo no lo veo. Una vez alguien se burlaba en mi país, fue. ¿Dónde está Jesús? No lo veo. Echamos fuera un demonio y me decía, ¿dónde está que no lo veo? Y él pasaba, miraba por detrás. A ver si había pasado por ahí. Un día el Señor tocó a esta persona. Fue un elemento